Está con nosotros Marta Escribano, CIA de Salmon Mundi Capital. Marta, buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, llevamos un año complicado, guerra, inflación alta, tenemos por otro lado bancos centrales, vamos a ver Reserva Federal, renta fija, acumulado también pérdidas en lo que va de año, renta variable en negativo. ¿Cómo veis el mercado con este contexto tan complicado? Pues sí, es verdad, como tú dices, que los activos tradicionales pues no se están comportando bien, ¿no? Estamos viendo cómo los índices de renta variable y, pues, de Estados Unidos, Europa, incluso Asia, pues la mayoría de ellos están en negativo, y la renta fija también, como dices, pues este año no se están comportando bien, ¿no? La cuestión es que, aparte de la guerra, que es verdad que ha empeorado pues, la cadena de suministros, ¿no? E incluso pues ha acelerado todavía más la inflación. Creemos que hay muchos problemas en el mundo que aún no se han resuelto, ¿no? E incluso pensamos que algunos de ellos pueden estar ahora mismo en un punto de inflexión, ¿no? Un ejemplo podría ser pues, la burbuja inmobiliaria de China, ¿no? Que es un activo que ya en el año 2019 los activos inmobiliarios tenían un peso aproximadamente 52 trillón de dólares, ¿no? Y estamos viendo cómo ahí puede haber problemas porque hay muchos promotores inmobiliarios ya que no están pudiendo pagar su deuda, ¿no? Creemos que si hubiera problemas ahí, pues podría afectar a los bancos chinos, que como sabéis pues son los mayores del mundo, y eso al final podría tener un impacto a nivel global si el sistema bancario chino tiene problemas, ¿no? Pero el problema también es que tampoco vemos bollantes el resto de economías a nivel global, ¿no? Pues estamos viendo cómo las economías reales todavía son muy elevados, como digo, pues las cadenas de suministros con problemas, el precio de la energía prácticamente en máximos con el riesgo que eso conlleva de recesión, ¿no? E incluso pues los salarios sí que es verdad que han subido, pero a ritmos menores que lo ha hecho la propia inflación, con lo cual pues eso también puede acarrear problemas de demanda. O sea que en general vemos problemas en el mundo, y es verdad que los índices, pues por ejemplo Estados Unidos está en negativo, pero está muy cerca de máximos históricos, ¿no? Con lo cual a nosotros se nos hace cada vez más difícil justificar ciertas valoraciones en algunas clases de activos, ¿no? Hablando de la inflación, el último dato de IPC en Estados Unidos, ese 8,5%, no parece que vaya a retroceder por lo menos en los próximos meses. Y tenemos Europa también afectada por los precios de la energía después de la guerra de Ucrania. ¿Cuál es vuestra opinión respecto a esa inflación que iba a ser muy transitoria, que ahora ya de transitoria tiene poco, puede ser más permanente de lo que incluso ahora mismo tenemos presente? Pues desde Salmon Mundi es verdad que llevábamos años pensando que las políticas de los bancos centrales tan agresivas iban a tener consecuencias, ¿no? Para que os hagáis una idea, pues el balance de los 4 mayores bancos centrales del mundo, pues en el año 2000 era en torno a 4 trillón, y este año pues ya esos mismos 4 balances de esos bancos centrales son más de 30, representan más de 30 trillón de dólares, ¿no? Y esto al final pues creíamos que iba a haber un incremento generalizado de precios, ¿no? También es verdad que si unes pues las sanciones que se le han impuesto a Rusia, pues puede acelerar ese proceso, porque Rusia, como sabéis, pues es un exportador de materias primas, sobre todo de energía, y es verdad que, por ejemplo, el año pasado pues ya el gas venía subiendo, ¿no? Pero hemos visto cómo, por ejemplo, en Europa, pues simplemente en el mes de marzo la energía ha subido en torno a un 45%, ¿no? Y lo que sí también pensamos es que la guerra de Ucrania acelera pues la probabilidad de una estanflación, ¿no? O sea, que no haya crecimiento y haya inflación. De todas formas, el que no haya crecimiento creíamos que venía también de antes, ¿no? Porque es verdad que las economías con mucha deuda pues tienen, históricamente han crecido poco, ¿no? ¿Cuál es el problema de una estanflación? Pues, por ejemplo, que el S&P 500 no se ha comportado bien en esas épocas, ¿no? Sin embargo, es verdad que hay activos que cuando la inflación se ha acelerado, pues lo han hecho muy bien, como puede ser pues el petróleo, las materias primas o incluso el oro, ¿no? Y se podría decir que es actualmente lo que está pasando, o sea que el S&P 500 está en negativo, y sin embargo pues hemos visto cómo en 2022 hay muchas materias primas que han hecho máximos históricos. En Salmon Mundi, de hecho, en nuestra cartera lo que nos está aportando rentabilidad son las mineras de oro, las compañías de fertilizantes, que de hecho han subido tanto que en las últimas semanas pues hemos empezado a reducir la posición,
y, por ejemplo, las compañías petroleras también, que están teniendo un comportamiento excelente. Y nosotros, aparte, bueno, es que en la cartera tenemos una parte de posiciones cortas que cuando el mercado ha bajado, a nosotros nos han protegido. ¿Creéis que esos precios tan elevados son sostenibles en el tiempo, mirando las materias primas y esos activos que han estado protegiendo contra la inflación en épocas de inflación? Claro, bueno, eso depende de cada materia prima en concreto, ¿no? O sea, por ejemplo, pues, o sea, supongo que me preguntas un poco más por la energía, ¿no? Pues en concreto en el petróleo sí que creemos que los fundamentales son muy positivos, ¿no? Desde nuestro punto de vista, probablemente el principal motivo ha sido originado en los últimos años, ¿no? Que es esa reducción de la inversión tan agresiva que ha habido por parte de las compañías de exploración y producción, ¿no? O sea, para hacerse una idea, pues las 100 mayores compañías americanas de energía en el año 2014, donde los precios del petróleo estaban a niveles similares, pues invirtieron 228 billones de dólares y nos encontramos como este año que el precio del barril está en $100, pues se van a invertir en torno a 98 billones solamente, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que el petróleo también tiene un declino natural, con lo cual si no repones ese petróleo, pues el problema se puede agravar. Y obviamente, pues si eliminas como pretenden ahora, pues el gas y el petróleo ruso del mercado, pues puedes tener un problema de oferta, ¿no? El propio Hochstein, que es del Departamento de Seguridad Energética de Estados Unidos, este mismo mes, a principios, le hacían una entrevista en Bloomberg y decía que él veía un déficit de 2 millones de barriles diarios o más. Incluso en el petróleo, pues estamos viendo también como los inventarios están muy bajos. De hecho, el último informe de la Administración de Información Energética de Estados Unidos pues, ponía como los inventarios de Estados Unidos actualmente están un 13% por debajo de la media de los últimos 5 años, ¿no? ¿Esto qué ha provocado? Pues que las petroleras pues se estén comportando bien. En el primer trimestre, de hecho, pues es el único sector junto a utilities que ha aportado rentabilidad al S&P 500, porque todo el resto de sectores han detraído rentabilidad o sea que en el fondo pensamos que en Salmon Mundi que la mayoría de petroleras no están descontando estos precios tan elevados del petróleo, que como tú me preguntabas, pues creemos que sí que puede mantenerse alto el precio y si fuera así, pues creemos que las compañías de petroleras lo podrían seguir haciendo bien. Recorrido también para el oro. Ayer estuvo a punto de volver a rozar los $2.000, pero ha corregido también en la jornada de hoy, o está corrigiendo en la jornada de hoy. ¿Tiene todavía recorrido? O sea, nosotros pensamos que sí. De hecho, el oro es uno de los activos que más nos gusta, ¿no? En la cartera de Salmón en concreto, a lo que más exposición tenemos es a mineras de oro, ¿no? Pero bueno, como tú dices, pues el oro este año sí se ha comportado bien, o sea, va creo un 8% arriba. Luego también estamos viendo buenos datos, ¿no? Por ejemplo, en el mes de marzo pues hemos visto cómo han aumentado las compras de ETFs de oro físico o incluso pues las monedas de oro, ¿no? De Estados Unidos, que salía un dato que ha sido o sea, cuando más han comprado de las últimas décadas, ¿no? Nosotros es verdad que vemos un dato interesante, que por ejemplo en el año 1980 el valor que tenía el mercado del oro y el valor que tenía el mercado global de renta variable era muy similar, ambos, era en torno a 2,5 trillones de dólares, ¿no? Sin embargo, ahora, pues si miramos el valor del mercado del oro, pues está en torno a 12 trillones, mientras que la renta variable global está en torno a 120 trillones, perdón. Con lo cual, pues la diferencia es a favor del oro. Creemos que el oro todavía, si miras ese dato, tendría más potencial, ¿no? Pero igualmente, pues se puede comparar el oro contra el balance de los bancos centrales, contra la M2, contra los propios índices financieros. Se das cuenta cómo, pues eso, el oro todavía creemos que podría tener más potencial, ¿no? De todas formas, como digo siempre, pues también el oro se mueve mucho con los tipos reales. Al oro le viene muy bien cuando los tipos reales están en negativo y pues como tú decías, si la inflación de Estados Unidos está subiendo a ritmos del 8,5% y están pensando en subir los tipos un 0,25, un 0,5, incluso bueno, ahora un 0,75, claro, dices, es que eso probablemente implica tipos reales negativos en el medio plazo y como digo, pues eso es un escenario ideal para el oro, ¿no? Pero vamos, en general
general, si el oro sube, creemos que las mineras de oro, pues obviamente lo pueden hacer muy bien, pero incluso a estos precios del oro consideramos que tienen muy buenos fundamentales y que la valoración es muy atractiva. Muchas gracias, Marta Escribano, en FIA de Salmón Mundi Capital. Buen día y buen negocio, Marta. Muchas gracias.